¿Está grabando? Ahí está grabando la clase, porque si no después no la puedo subir si no la grabo. Así que bueno, lo importante es que se grabe. Así que bueno, clase en marcha. Si alguno más se conecta más tarde, bueno, le haré una breve explicación. La idea, bueno, es explicarle lo que fue el documento enviado, lo que es el documento que le envié, ¿sí? Que es un análisis seguro de trabajo, un análisis de trabajo seguro, más conocido como ATS, siempre los van a encontrar con estas siglas en obras y como ATS. Lo que vendría a ser casi parecido a un APR en lo que es industria. No sé si vieron el año pasado con el profe, los APR y demás. Me parece que APR no, yo no me acuerdo. ¿No vieron APR? No. Bueno, análisis previo de riesgo, que eso más que nada se maneja en industria. A veces, igual en lo que son las industrias y en tareas específicas también podemos realizar ATS, pero bueno, en base a industrias se manejan más el APR, así que es el análisis previo del riesgo, pero bueno, los ATS también a veces se aplican en industria, pero mayormente se aplican a los que son las distintas etapas y los distintos riesgos que se encuentran en la construcción, y es una tarea que por ahí periódicamente la realiza el responsable de higiene y seguridad en la obra o el técnico de higiene y seguridad en la obra, que dependiendo de las etapas y de los riesgos que conllevan esas etapas, las tiene que realizar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo? Es aprender a analizar y registrar cada paso de una tarea, ¿sí? Para determinar la mejor manera de realizarlo, ¿sí? Yo tengo que ver paso por paso qué tarea va a realizar ese operario o qué tarea se va a realizar ese día en la obra, ¿sí? Por así decirlo, por ejemplo, para analizar todos los pasos que conlleva esa tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a esos pasos, ¿sí? En base a esos movimientos y en base a la herramienta a utilizar y en base al ambiente laboral en donde se encuentre ese trabajador, ¿sí? Voy a identificar distintos tipos de peligros, ¿sí? De las tareas, de la actividad precisamente, y en base a ello, ¿sí? Voy a determinar cuál es la medida de control necesaria. ¿Para qué? Para mitigar esos riesgos que se encuentren en dicha tarea. Por ejemplo, este parece ser, acá no sé si pueden ver bien la imagen acá. Sí, sí. ¿Qué se encuentra en la imagen? ¿Qué pueden ver ustedes en la imagen? Están los operarios parados en la máquina. Bien, acá se Y hay encuentra un un operario al operario. lado con una caminata. Perfecto. Acá hay un operario que está con un arnés de seguridad, ¿sí? Con un arnés. Hay una linga que está cruzando que parece que mueve un carro, no sé qué es lo que mueve ahí. Hay también dos operarios que están ¿en dónde? Una grúa. En una Una plataforma grúa. elevadora, claro, en una grúa que tiene una plataforma así de elevación, en la cual también tiene que tener un arnés de restricción, ¿sí? Y en base a esta visual que nosotros tengamos, quizás podemos analizar los pasos que deben dar esos trabajadores para luego identificar los peligros que conllevan esa tarea, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un peligro. ¿Cuál es el peligro acá? Está caminando y está la linda cruzada. Bien, el peligro es que se encuentra a una altura, ¿sí? En un rango delimitado, ¿sí? En donde ese trabajador tiene que caminar en una plataforma que parece ser menor a 60 Sí. centímetros, ¿sí? Entonces, Y que no tiene baranda, nada. no tiene baranda, sí cuenta con un arnés, pero no tiene baranda y no tiene apoyo ese trabajador, ¿sí? Un buen apoyo, una buena pasarela de trabajo, ¿sí? Y bueno, ahí hay un peligro inminente que es trabajar a cierta altura y con incomodidad, ¿sí? Y con, obviamente, riesgo de caída, ¿sí? A distinto nivel. Ese es un ejemplo. Sí, hay una definición también de lo que es el ATS, ¿sí? El análisis seguro de trabajo. Bienvenido, no sé quién se unió recién. A ver, ¿quién era? No sé quién se unió recién, pero alguien se unió o se está uniendo. Bienvenido. Facundo, ¿puede ser? Facu. Y creo que no tiene audio, profe. Bueno, bienvenido Facundo. Bueno, te hago un resumen. Si estamos viendo, y vamos a ver un poquito de lo que es ATS, ¿sí? Es la actividad que yo les he enviado,
¿sí? Para que les quede más claras las consignas. Es un método para identificar los peligros que generen riesgos, ¿sí? De accidentes o enfermedades potenciales, relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y en el desarrollo de controles de alguna forma que eliminen o minimicen estos riesgos, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar en este ATS, ¿sí? Esos peligros que me generen accidentes. ¿Qué accidentes se pueden generar en la obra y qué enfermedades se pueden generar en una obra o en dicha tarea? Por ejemplo, para eso necesitamos saber qué es un accidente y qué es una enfermedad profesional. ¿Qué es un accidente de trabajo? Era un hecho Em, ¿Qué es un accidente de trabajo? es algo que pasa, obviamente que no, pero que pasa. No salió nada. No, creo que no. Coti, no sé si tenés que acercarte al micrófono, pero no salió nada. Ah, sí. Es un hecho, ¿cómo se dice? O sea, que pasa algo cuando no se quiere, obviamente, no me acuerdo el nombre. Ocasional, un hecho ocasional. Bien. A ver, Saya. Y habías hablado vos. que era un suceso imprevisto que lastimaba a una persona, algo así. Bien, A perfecto. una Sí, persona o a una herramienta, puede ser. bien, o al ambiente. Claro, Bien, claro. puede generar, sí, daños a la persona, al ambiente, pero bueno, en sí es lo que dice la legislación, sí, esto lo vamos a sacar de lo que es la ley 24.557, sí, que es la ley de riesgo del trabajo, sí, que define en su artículo 6 lo que es accidente y enfermedad profesional. ¿Sí? Accidente de trabajo lo llama como un hecho súbito y violento, ¿sí? En relación al trabajo, o sea, ocasionado dentro del área laboral, o in itinere, también lo dice, entre ida o vuelta del trabajo, ¿sí? No, no, Claro. no estipula un tiempo, sino dice in itinere, lo que me dure de llegar del trabajo, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, ¿se entiende? Eso es un accidente de trabajo, es que por causa del trabajo se ha producido un daño a ese trabajador, ¿sí? Un hecho súbito y violento, ¿sí? Un daño que afecte a la salud de ese trabajador, tanto física como psíquica, ¿sí? O mental, ¿sí? Daño físico y psíquico a ese trabajador. ¿Y una enfermedad profesional qué es? Sería una enfermedad que es como resultado de una tarea repetitiva. Puede ser. Ah, Pueden dar ejemplos también, ¿eh? ¿Qué es una enfermedad profesional? Agus, Facu. A ver, hay chat, pero no. Nucoti puso que se le fue el audio. No hay problema. No puedo ver los chats porque estoy compartiendo pantalla. No sé cómo es para chatear y ver. A ver acá, chatear. No puedo ver los chats. Si querés, Nucoti, si me escuchás, salí y volver a entrar. Capaz que ahí podés conectarte de vuelta con el audio. Capaz es un problema. Así podemos, pues, porque puedo escuchar y no puedo. Ahora en este momento que estoy compartiendo pantalla no puedo ver los chats. No me deja. Pero bueno, a ver, Facu, enfermedad profesional o accidente de trabajo, ¿querés aportar algo? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Una enfermedad profesional no es aquella que aparece en la, no me acuerdo el número de resolución, pero que aparece en el listado de enfermedades profesionales, básicamente. Perfecto, ¿sí? En el decreto 658. 658. Listado, ¿sí? Del decreto 658, ¿sí? Un decreto nacional, ¿sí? Que tiene un listado de las enfermedades profesionales. Pero, bien, si bien cada enfermedad profesional es de acuerdo a un agente de riesgo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un agente, es la enfermedad profesional que se da, como dijo González, ¿sí? En base a una tarea, ¿sí? Pero faltó la otra parte, en que conlleve esa tarea, que contenga dicha tarea un agente de riesgo que le ocasiona a ese trabajador, ¿sí? Un daño o una enfermedad,
que también es un daño, ¿sí? Que puede ser aguda o crónica, ¿sí? Eso depende de si se da a largo plazo o se da en corto plazo. Pero bueno, esa es la definición correcta y cómo lo establece el decreto, la ley, primero la ley 24.557, que es la ley de riesgo del trabajo, y luego que da un listado, ¿sí? En el decreto 658. Pero además, si no está en el listado, y tenemos un agente de riesgo en el trabajo en el cual, un agente químico, un agente de riesgo, por ejemplo, como el ruido, ¿sí? Que es también un agente que nos produce una enfermedad profesional dentro del área laboral, el ruido sí está en el listado, así que puede producir hipoacusia, ¿sí? Laboral. Esperen que admito Nucoti, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí lo admití. Entonces, por ejemplo, tenemos un agente de riesgos que no se encuentra en ese listado y por orden médica, por comisiones médicas, dictaminan que ese agente de riesgo fue el causante de dicha enfermedad, o sea, con lo que es normativas, se puede aplicar como enfermedad profesional siempre y cuando esta área medicinal lo declare como enfermedad profesional, no estando en el listado. ¿Se entiende esa parte? Igual vamos a ver algo más adelante de lo que son las resoluciones 3710 y demás, que establecen estudios, ¿sí? Con respecto a los agentes de riesgo y demás que se encuentren en las áreas laborales, ¿sí? Pero por ahora quería explicar esto para entender, para identificar dicho, por ejemplo, si tenemos que identificar algo que nos ocasione una enfermedad profesional, yo voy a ver qué agente de riesgo yo tengo, ¿en dónde? En el área laboral donde, o en la tarea en la cual se vaya a realizar, ¿sí? Para hacer dicho análisis. Por ejemplo, si yo sé que la tarea es con un martillo, espero que lo admito a Héctor, ahí está. Buenas tardes, Héctor. Si me está escuchando. Si yo, por ejemplo, tengo esta actividad. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Elías, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Bien, bien, todo bien. Perfecto. Seguimos entonces, chicos, ¿sí? Igual la clase queda grabada, pero te comento, Héctor, que estamos viendo, ¿sí? El documento que yo he enviado, que es del ATS, ¿sí? Que es el análisis de trabajo seguro. Estamos mirando cuáles son sus objetivos y demás. Y justo, bueno, nos enganchaste hablando de lo que son las enfermedades profesionales y los que son los accidentes de trabajo. Ok. Sí, justo hablando de esto, si yo tengo, por ejemplo, estaba explicando a los chicos, si yo tengo, por ejemplo, a un trabajador que está trabajando demoliendo, que está haciendo la tarea de demoler parte de una pared, de una construcción. Está trabajando con el martillo eléctrico. ¿Sí? Sí. ¿Qué enfermedad profesional me puede provocar dicha tarea, por así decirlo? Y se me ocurre hernia de disco. ¿Por qué? Y porque hay que levantar el martillo. Yo lo trabajé, hay que levantar el martillo y bajarlo ¿La hernia de disco está y levantar, y las contemplada? vibraciones también. Perfecto. Sí, puede ser, sí, siempre y cuando porque ahí lo determinen las comisiones médicas. Ahora, la hernia de disco, ¿está en el listado que habíamos... bueno, ya está. ¿Está en el listado que habíamos hablado antes? ¿Qué hernias están en el No listado? Muy importante saber Claro. que las enfermedades profesionales están en el listado, ¿sí? En el listado 658 Sí. o en el Pero listado último que es hernias el... había visto en su momento. No sé si está en este listado, pero yo lo había visto en su momento. Hernia de disco. Sí, Puede pero ser. hernias discales lumbares o hernias discales sacracoxia. ¿Sí? Depende cuáles hernias tengamos, ¿sí? Porque no todas las hernias están incluidas en el listado, ¿sí? Más en el último que dijimos que tenemos el decreto 658, pero luego salió también el 41, ¿sí? Que establecía el nuevo listado de enfermedades profesionales. Sí, Está que bien, agregaba hernia, pero no la de disco, creo, y agregaba lo que era varices y todo varices, eso. perfecto, sí, lo están viendo con el profe Rafa, pero bueno, agregaba estas enfermedades que no estaban en el antiguo listado del decreto 658. Perfecto, a ver qué otro agente de riesgo yo encontraría en esa actividad, en esa tarea específica. Pérdida de audición. Ruido, agente de riesgo, ruido, bien. Ruido es otro factor de riesgo que encontraría en esa actividad, que es provocar esa vibración, ¿sí? Con este martillo eléctrico
o mecánico, en esa demolición en la cual ese ruido me puede provocar una enfermedad profesional a ese trabajador. Entonces yo ahí con el análisis de trabajo seguro voy a identificar también ese riesgo, ¿sí? No solamente, me refería a que no solamente tenemos que identificar riesgos de accidentes, sino también los riesgos que pueden provocar una enfermedad profesional. ¿Se entiende esa parte? Sí, De sí, la que entiendo. es en el análisis seguro de trabajo, o sea, todos los peligros que debemos identificar y los riesgos que debemos identificar dentro de alguna tarea específica. Le sonó a alguien el celular, me parece. Sí, sí, ahí estoy. Ahí lo apago. Pero bueno, procedimiento aplicable a todos los trabajadores y contratistas. ¿Por qué? Porque si yo, como seguridad e higiene, establezco cuáles son las medidas de control en ese análisis y en esa identificación de riesgos que yo realicé, las tienen que cumplir tanto los trabajadores como los contratistas. Muchas veces los contratistas entran a un área laboral y sin quizás el EPP adecuado. Si yo sé que en esa área laboral tengo ruido, por más que sea contratista, le voy a decir, no, ¿qué elemento de protección personal, por ejemplo, que es lo último que yo debo aplicar, es siempre el EPP, ¿sí? Primero tengo que eliminar, reducir, aislar, medidas administrativas, medidas de ingenierías, y luego, por último, le tengo que brindar el EPP, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso, si un contratista me entra a un área laboral donde se aplicaron todas esas medidas que yo indiqué recién, y tiene que usar qué elemento de protección personal le debo yo brindar a ese contratista para que entre a esa área laboral, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se llaman los audífonos? No, para tapar los oídos es uno de los que necesitamos. La Tenemos que protección utilizar auditiva, sí, la protección protección. auditiva, mejormente dicha, sí, bien, la protección Sí. auditiva, sí, de tantos niveles de atenuación, sí, pero por eso es obligatorio, si yo estoy haciendo un análisis de trabajo seguro en un área determinada, la tienen que cumplir todos los trabajadores en esa área, incluso las personas que estén en ese lugar, ¿sí? Como los contratistas que a veces pasean por la obra, es un ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, bien. ¿Sí? Para hacer el análisis seguro de trabajo vamos a seleccionar la tarea, ¿sí? La que es con alta frecuencia de accidentes, las tareas de accidentes graves. Voy a admitir a alguien, a ver, ahí está, admitiendo. ¿Sí? Las tareas que también nos diga, por ejemplo, lo que vimos, la última resolución que vimos, que es en seguridad 2, que fue la resolución 550 de 2011, que nos establece que debemos realizar estos análisis de trabajo seguro, ¿en dónde? ¿En qué tareas? ¿Se acuerdan lo que vimos en seguridad? Ayer lo vimos. 550, resolución 550 2011. ¿Demolición puede ser? Bien, perfecto. Muy bien, en demolición me dice la legislación, ¿sí? En su anexo, que yo debo aplicar, que yo debo hacer estos análisis de trabajo seguro siempre, ¿sí? Antes de cada realización del trabajo. ¿Sí? No aleatorio, ¿por qué? Porque es una actividad que va a ser planificada. Yo tengo que investigar la actividad, investigar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, todos los pasos, ¿sí? Es un sistema de gestión que hacemos nosotros, verificando, ¿sí? Con diferentes criterios de cómo realizar esa actividad de la mejor manera. Independiente, porque si yo tengo un frente de obra, ¿sí? Que está realizando una actividad riesgosa, y otro frente de obra que está realizando otra actividad riesgosa, también va a necesitar de otro ATS. ¿Se entiende? Porque son diferentes tareas por frente de obra que yo tengo por ahí, y el análisis seguro de trabajo se va a tener que realizar en las dos frentes de obra. Y documentado, ese proceso tiene que estar documentado, si ese análisis de trabajo seguro tiene que estar documentado en obra, en el legajo técnico, y tiene que llenarse antes de iniciar la actividad. ¿Sí? Por ejemplo, yo, a veces, como les dije, lo encontramos en industria y a veces en obra, ¿sí? Esta es una tarea que también se puede realizar en obra, ¿sí? Que quizás con algún herraje de obra que se tenga que, espero que voy a admitir a Jorge, con algún herraje de obra que se tenga que esmerilizar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, ¿qué teníamos que hacer en los primeros pasos de lo que era la ATS? ¿Sí? ¿Definir qué? Los riesgos. El trabajo a realizar.
los Bien, dice peligros. acá, la tarea, ¿sí? ¿Cuál es la tarea a realizar? ¿Qué se va a hacer hoy en obra? ¿Sí? ¿Que se va a trabajar en altura? ¿Se va a realizar una excavación? ¿Se va a trabajar con contacto, con electricidad, con contacto eléctrico? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer en obra? ¿Se va a realizar el cableado de toda un área, por ejemplo? ¿Se va a trabajar con pintura? ¿Se va a trabajar con algún agente de riesgo? Yo defino los pasos principales. Primero identifico la tarea. Segundo, voy a identificar los pasos principales de esas tareas. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo que yo, que es muy bueno, sí, que más adelante vamos a ver cómo se aplican el proceso de mitigación. ¿Sí? Por ejemplo, la tarea consiste en retirar la barra, ¿sí? Esta barra que se encuentra acá, y esmerilizar la caja, esmerilizar la barra esta y colocarlo en la otra caja siguiente, ¿sí? Para su uso o para determinado uso. Introducir la barra contra el esmeril para eliminar las rebarbas que tiene dicha barra y depositar la barra esmerilizada en la caja de barras esmerilizadas. ¿Sí? Esta es la tarea. Acá es el proceso de identificación de la tarea, ¿sí? Y definimos los pasos que tiene que realizar dicho trabajador para realizar esa tarea. ¿Sí? Esto como primer paso. Es muy importante porque nosotros quizás, como nos dice la legislación, tenemos que realizar antes el ATS, ¿sí? Antes de que realicen la actividad. Entonces, nosotros tenemos que preguntar a esos trabajadores, a ese contratista o a ese capataz, ¿sí? O ver en el plan, en el programa de seguridad, las etapas de obra, y ver qué se va a ejecutar ese día. Preguntar, escuchar, observar, analizar, evaluar y preguntar y repreguntar al trabajador, porque la mejor manera de saber qué se va a hacer ese día y cómo se va a hacer y cuáles son los pasos que van a dar, la mejor forma es preguntándole a esos trabajadores qué van a hacer. ¿Sí? Porque el trabajador, no, mirá, lo hago esto, tengo una dobladora, tengo que doblar hierro, ¿sí? Entonces agarro la dobladora que está ahí, que la utilizo siempre, que la enchufo con los cables pelados. Entonces ahí voy identificando según los dichos, ¿sí? Según lo que me dice ese trabajador, los posibles riesgos y los posibles peligros que se encuentran en dicha actividad. ¿Sí? Porque este ATS se tiene que hacer antes de que inicien las tareas. Si yo no puedo decir generar un ATS al momento que se está iniciando la tarea, porque ya los peligros ya están y los riesgos ya están, y es un potencial de daño que puede provocar si yo no hice ese ATS. Escucho un teléfono otra vez. Tercer paso, ¿sí? Identificar las posibles exposiciones a pérdidas, daños posibles a personas, propiedad y proceso, o producto de los peligros existentes. Si yo sé que en esa tarea que identifiqué, ¿qué? Los pasos que debe dar para realizar esa dicha tarea en el ejemplo, si voy a identificar cuáles son los peligros de esa tarea. Por ejemplo, si ven que el trabajador está sin guantes, yo veo que el trabajador utiliza esta barra para esmerilizarla. ¿Sí? En el primer paso que yo lo describí de la tarea, voy a identificar esos riesgos en ese primer paso. Laceraciones en las manos, por ejemplo, por bordes filosos de caja de metal o barras de hierro. Contusión en los pies por dejar caer la barra sobre ellos. Ese como primer paso, ¿se acuerdan de? Tampoco tiene gafas, profe. Bien, perfecto. Eso lo voy a tener en cuenta en el segundo paso, que va a esmerilizar. Por eso es muy importante identificar cada paso de la tarea y cada riesgo para dicho paso y mitigar en cada paso los riesgos. ¿Sí? En el segundo paso, ese trabajador esmeriliza la barra, por lo tanto puede, como dijo, no sé quién habló, Nucoti. Sí. Perfecto, bien. No le pongo la cámara porque se me tilda todo, profe. No, está bien, no pasa nada. Irritación de los ojos debido a chispas, esquirlas o polvo desprendidos, rotura del esmeril, atrapamientos por partes móviles y sin protección. ¿Sí? Todo este entorno, ¿sí? Me genera un peligro, ¿sí? Para ese trabajador. Y en el tercer paso, que es depositar esa barra, ¿sí? En la canasta, ¿sí? También me puede producir laceraciones en las manos por bordes filosos, caja de metal, contusión en los pies por también dejar caer dicha barra, ¿sí? De hierro. ¿Qué es el peligro y qué es el riesgo? ¿Sí? Esto es
el peligro, ¿sí? Se los voy a leer. Fuente o situación o acto con potencial para causar daños en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es todo aquello que puede producir un daño. Por ejemplo, un trabajo en altura, ¿puede producir un daño? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Eso es un ejemplo de un... Arriba no sé, me está sonando. Ahí está, ahí viene. Sí, muy bien. Sí, eso puede producir un daño. Por ejemplo, trabajar con una sierra circular, sin protección. ¿Puede producir un también. daño? Sí. Sí. Eso es un Sí, que peligro. puede. Sí, Y el riesgo es la combinación, ¿sí?, de la probabilidad por la consecuencia. Esperen que me quedan 10 minutos, igual si se corta nos volvemos a conectar, ¿sí?, al mismo link. Y el riesgo es la probabilidad por la consecuencia, ¿sí?, que me pueden traer generaciones de daños hacia las personas, ¿sí?, o hacia el ambiente de trabajo. El riesgo es la probabilidad por la consecuencia de daño, ¿sí? sí. Bien, acá yo les puse algunos ejemplos de lo que era peligro y de lo que era el riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, existencia de un trabajador a una plataforma a 4 metros de altura, ¿sí? Ese va a ser el peligro, trabajar en altura. ¿Cuál va a ser el riesgo? La caída a distinto nivel. Porque esa caída me puede generar un daño, que puede ser la muerte, puede ser, por ejemplo, fracturas, puede ser, por ejemplo, golpes, con mucha suerte. ¿Sí? Pues yo ya cayendo a más de 2 metros, ya fácil me fracturo algo. Usar un cuchillo también es un peligro. ¿Qué me puede provocar ese cuchillo? Cortes. ¿Sí? El riesgo es cortes. ¿Sí? Me puede provocar ese daño. Existencia de cables sueltos, caídas al mismo nivel, tropiezos, ¿sí?, resfalones. ¿Qué debemos hacer para identificar los riesgos? Yo acá le puse, ¿sí?, una nanotecma, ¿sí?, que es aplicar la toma 12, ¿sí?, identificar y controlar los peligros, ¿sí? La toma 12 es deténgase, observe, controle y ejecute, ¿sí? ¿Dónde me voy a detener? ¿Dónde me voy a detener yo? Por un momento, como dice acá. ¿Dónde me detengo? Una tarea. La tarea que se va a realizar. Bien. ¿Dónde más me voy a detener? En la locación. ¿En dónde? En la locación. ¿Dónde más? Sobre el lugar donde van a trabajar, profe. Perfecto, sí, bien. Perfecto. En el ambiente donde se va a realizar la tarea, porque También, yo por ahí claro. puedo tener la descripción, como dije al principio, del trabajador, de la tarea que se va a realizar, cómo la van a realizar, pero tengo que identificar los peligros del ambiente también. ¿Entiende? Porque eso puede ser, puede provocar otros factores de riesgo. Sí, ¿Sí? Porque ellos me están diciendo cómo, porque yo la tarea y la actividad de cómo la van a realizar y cuáles son los pasos a seguir, quizás la saco del trabajador. Pero ¿el ambiente lo fui a ver? ¿O simplemente llené la ATS al momento de ejecutar la obra y el ambiente no, lo dejé? Y si no lo veo, es un factor de riesgo que puede ser influyente de un accidente, de alguna enfermedad, ¿entiendes? Entonces yo voy sí, a detenerme y voy a observar, luego voy a ir a observar el área laboral, el ambiente laboral, ¿sí? Por un segundo detenerme en el área de trabajo, ¿sí? Que tampoco es lo mismo trabajar, ponerle, no sé, en la tierra firme que trabajar en un lugar que hay, ponerle hielo o que cambia. Todo Sí, o cambia. en un lugar que esté a desnivel, por ejemplo. Sí, también es También. un riesgo porque Queda me puede pendiente. provocar caídas del trabajador. En un ambiente donde no haya orden y limpieza, donde me trabajen por arriba de los hierros, haya tablones, estén parados arriba de un balde. Eso, Cables en el ¿se sí, piso. sí. entiende? Entonces yo tengo que observar el área de trabajo. ¿Sí? Y lo hacen, profe, lo hacen. Lo hacen, lo hacen. Es más, a veces si no lo observas se sacan los elementos de protección personal. Eso lo van a Sí. encontrar siempre y bueno, por eso es muy importante que estén atentos a que no se lo saquen, ¿no? En la observación, ¿qué voy a aplicar? Nesco, ¿sí? En la observación voy a aplicar Nesco, norte, oeste, este, sur, ¿sí? Y el centro.
¿sí? Esto es en base a que yo no voy a tener que observar solamente, van a trabajar en esta zona y voy a trabajar un lugar solo de esa zona. Si no, tengo que fijarme toda el área laboral, mirar para todos lados, che, bueno, van a trabajar en esta área, pero ¿qué peligros hay arriba? ¿Qué peligros hay abajo? ¿Qué peligros hay al norte? ¿Qué peligros hay al sur? ¿Qué peligros hay en el centro de la actividad? ¿Sí? No quedarme la mirada fija, ¿sí? Y cerrarme los ojos y fijarme en la que están, por ejemplo, trabajando, martillando una zona y me fijo el riesgo de la actividad que están martillando. No, me voy a fijar, ¿qué hay arriba de esos trabajadores que están martillando o que están haciendo dicha actividad? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay al costado? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con andamios, ¿no? Bueno, el andamio se colocó en esta zona, el andamio está perfecto, por ejemplo, tiene las barandas, está riostrado, está firme, tiene las plataformas 60, perfecto. Pero si yo no miro el ambiente y no observo que ese andamio está a menos de 3 metros del cableado, ¿sí?, eléctrico, que no fue dado de baja, estamos en un problema. ¿Se entiende? Porque es muy importante observar. Estamos en un problema porque un trabajador zafa, me toca esos cables eléctricos o por algún paso de herramientas o por algún desvío, sucede algo y estamos en un problema. Por eso es muy importante observar y observar bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá, bueno, les puse imágenes de cómo observar, ¿sí? Arriba, abajo, al centro, norte, sur, este, oeste y demás. Entonces Nesco nos va a indicar cómo buscar los peligros, ¿sí? Para saber qué buscar. Es a través de la guía de los principales peligros y posibles consecuencias. ¿Sí? ¿Qué vamos a obtener de todo esto? ¿Sí? La recolección de toda la información necesaria para yo poder realizar mi ATS. ¿Sí? La observación en entrevistas, en recolección mediante muestreo, la evidencia del ambiente laboral, la verificación, ¿sí?, la evaluación y los criterios que yo tengo para adoptar esa medida de control o las conclusiones que yo saco para después adoptar dichas medidas de control. ¿Sí? Y después, bueno, ejecutamos la mejor manera de cómo realizar esa tarea. Si yo tengo el mismo ejemplo, le digo, no, mirá, habría que primero llamar al servicio, con el ejemplo anterior le estoy hablando, ¿no?, al servicio de electricidad y dar de baja esa línea eléctrica porque está a menos de 3 metros de lo que es los andamios, ¿sí? Tratar, sino de colocar una malla protectora aislante, ¿sí?, de corriente, ¿sí?, que no me produzca en el choque quizás con el andamio que es tubular, ¿sí?, que es, al ser tubular es de material conductivo, de material conductor de la electricidad, entonces yo al aislar dichas partes, quizás si hay algún contacto, no se genera ese choque eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí voy a ejecutar ese análisis, ¿sí? Voy a tener a prueba ese análisis y voy a ejecutar mi ATS. Es muy importante también, si realizamos el ATS, mantenerse en el lugar. ¿Sí? Si yo realicé el ATS, perfecto, y de repente por ahí me producen cambios. Me sacan quizás ese aislante que yo coloqué a propósito para que no se produzca ese choque eléctrico. Me lo sacan. No, porque un trabajador porque quería pasar por acá y el aislante no me dejaba. Entonces, ojo, no se queden con hacer el ATS en obra, porque a veces sucede, hacer el ATS en obra y quedarse en la oficina tomando mate, ¿sí? Recorran los lugares de trabajo, estén atentos a cambios, ¿sí? Porque te das vuelta y un trabajador se sacó el casco, te das vuelta y ese trabajador le hizo una broma a otro trabajador, ¿sí? Y esos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Y caminar la salida de trabajo, no quedarse tomando mate en la oficina que quizás tengamos dentro de la obra, ¿sí? Que nos merecemos también un descanso y tener una oficina, pero siempre estemos atentos a esos cambios, ¿sí? ¿Cómo aplicamos esas medidas en el ejemplo que les escribí anteriormente? Utilización de protección adecuada para manos, ojos y pies, en el primer paso, ¿sí? Utilización de
lo que es la protección, pero se acuerdan, en la identificación de la tarea teníamos que ese trabajador no contaba con ninguna protección, ¿sí? Utilizar la camisa de mangas largas, de mangas cortas, perdón, instalar extracción localizada para el polvo y guarda sobre el esmeril, retirar las barras sin rebarbas de las cajas para evitar acumulación. Si acá activé o puse en funcionamiento las medidas de control a adoptar en dicha tarea. ¿Según qué? Según los pasos, ¿sí? Según la identificación de los riesgos, ¿sí? Y según dichos pasos, les voy a brindar dicha medida de control, ¿sí? Acá está el ejemplo claro, qué medidas de control se asignaron para esos pasos de las tareas a realizar. ¿Se entiende más o menos de lo que es una ATS? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Ahí está. Bueno, chicos, nos habíamos quedado acá. Sí, yo le estaba justo, ojalá que, bueno, respondiendo a tu pregunta, ojalá que volvamos pronto. La verdad que no sé si este año, no sé, ojalá que el año que viene, pero... No, el año que viene, si ya hablaron, profe, de la cura va a estar el año que viene. Hoy supuestamente rechazaron un protocolo de algunas escuelas en Ciudad, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires, pero no, me parece que el año que viene, igual no sé, eso lo decidirán las autoridades, pero roguemos que pronto, porque bueno, me llega, ustedes no lo creen, pero me lleva más tiempo realizar clases virtuales que clases presenciales. Sí, no, me gustan más las clases entiende. presenciales porque, bueno, nada, es un montón porque yo a veces me quedo hasta las 2 de la mañana tratando de, bueno, después de lo que es de armar todo. Armar estos videos, ¿sí? Editarlos para luego subirlos, claro, y demás, lleva un tiempo y demás, bueno, cargar las actividades también y les cuento. Y aparte también que nosotros necesitamos, profe, la presencia de ustedes. Claro, sí, por supuesto, comparto. Yo también igual sigo estudiando, así que se comparto con ustedes totalmente. Bueno, me había quedado en esta parte, ¿sí? Que nosotros es muy importante que primero siempre, como nos dice la legislación, eliminemos el riesgo, ¿sí? Si no lo podemos eliminar, lo tenemos que reemplazar, ¿sí? Si no podemos reemplazar dichas partes, podemos aplicar medidas de ingeniería, medidas administrativas y por último, como dije al principio, se entrega el elemento de protección personal. Por ejemplo, acá, ¿qué elemento de protección personal no se entregó porque se aplicaron medidas de ingeniería? Supongo que los protectores auditivos, porque ahí tiene que hacer ruido la máquina. Bien, ¿qué más? Y también lo de polvo. ¿Por qué? Y porque no tengo ahí el barbijo. Bien, perfecto, sí. El que se aplicó muy bien. Acá faltaría uno que quizás en la actividad, ¿sí? No se mencionó en la tarea, que esmerilizar quizás produzca ese ruido, ¿sí? Como dice Ábalos, que quizás no se tuvo en cuenta, que falló acá, fallamos acá. ¿El polvo, profe? ¿Y el polvo por qué? Porque tenemos una extracción localizada. Acá se aplicó la extracción localizada, se aplicó que una medida de ingeniería, sí, que también la podemos aplicar nosotros y evitamos entregarle un elemento de protección personal a ese... Ahora, profe, consulta. Sí. Están pasándole una varilla por la piedra. La piedra te puede llegar a enganchar a la varilla y te la puede escupir sobre el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué tendría que usar también? Delantal, ese como de cuero. Claro. Perfecto, anticorte, ¿sí? Como los guantes anticorte. Perfecto, ¿ves? Esas son... Por eso es muy importante hacer el análisis de riesgo correcto. Perfecto lo que dice usted. También quizás acá se ve como una correa que gira, ¿qué? Ese motor. ¿Qué falta acá también? ¿Qué faltaría? Protector. Algún protector. Una protección, claro. Bien, la protección de la maquinaria. Así que es obligación cuando vemos máquinas y herramientas, mismo que tiene que contar ¿con qué? Con la protección adecuada, con las paradas de emergencia, ¿sí? Si yo tengo esas partes que pueden atrapar a esas personas, o dichas partes de las personas, yo también tengo que contar con señalización. Ahí se puede poner, profe, un pedal en el pie para iniciar la máquina. Y en caso que se te trabe o algo... Y levantás el pedal y produce esa parada automática. Claro. Bien, perfecto.
es muy importante también que tenga el resguardo y que cuente con esta parada de emergencia y con señalización, ¿sí? De atrapamiento, Sí. riesgos de... ¿Se entiende? ¿Sí? Si ustedes están en obra, si ven riesgo eléctrico, por ejemplo, tienen que señalizarlo. ¿Sí? Che, acá hay riesgo eléctrico, hay que señalizarlo para que ese trabajador esté atento a ese pictograma. Pero primero les quería mostrar que si podemos eliminar el riesgo, lo eliminamos. Por ejemplo, si yo puedo eliminar el ruido, por ejemplo, están trabajando con un motor de dobladores de hierro en obra. Y ese motor tiene que trabajar un trabajador 8 horas diarias, y según las 295 no me puedo pasar de 85 decibeles. 85, ¿sí? claro. Puedo hacer una cápsula. Puedo eliminar el riesgo, quizás que en esa área se automatice, ¿sí? No necesite de la presencia de ese trabajador en dicha dobladora, entonces ya eliminé el riesgo, no hay riesgo para ese trabajador. Puedo reemplazar las partes, ¿sí? Las partes de esa maquinaria quizás que son los engranajes y demás. Ahí estamos reemplazando los engranajes, entonces ya no hay más ruido, no hay más riesgo. Es un ejemplo. Puedo aplicar, como dice, muy bien, medida de ingeniería, aplicar una cápsula, ¿sí? Alrededor de la maquinaria, en la cual me atenúe el ruido, y ya no tengo que brindarle un elemento de protección personal al trabajador. Puedo también generar medidas administrativas en las cuales... Darle menos horas. Perfecto, ¿por qué? Porque la 295 me dice que 8 horas, 85 decibeles, 4 horas, 90 decibeles, y va aumentando el decibel según la exposición a horas que tengamos. ¿sí? Yo aplico estas medidas administrativas y ya cumplo con la legislación, porque sé que a esa cantidad de horas no me va a provocar dicha enfermedad profesional. Y por último, entrego el EPP. ¿Sí? Por eso es muy importante tenerlo en cuenta estos factores también. También en los ATS, muy esporádicamente, no en todos los ATS, hay lo que son los valores del riesgo, ¿sí? Lo que son estos, ¿cómo se dice? Bueno, solo sacan valores del riesgo, que es análisis de la vulnerabilidad, ahí me salió la palabra, análisis de la vulnerabilidad que se hace con respecto a ese riesgo. Ustedes, como le dije anteriormente al principio, para obtener un valor del riesgo, tengo que multiplicar, ¿qué? La probabilidad de daño, ¿sí? Por la consecuencia del mismo. ¿Sí? La probabilidad que me produzca dicha actividad de daño, ¿sí? La probabilidad de daño que me produzca esa actividad, con la consecuencia de dicha actividad. ¿Sí? Por ejemplo, dándole un valor, ¿sí? En una tabla, por ejemplo, de 9, acá, de 3×3. Yo tengo que, por ejemplo, si a una actividad le doy el valor de riesgo de probabilidad 2, ¿sí? Porque trabaja a una altura de 1 metro, de 1,5 metros. Y una consecuencia de 2, porque si bien trabaja a poca altura, ¿sí? De 1,50 metros, por ejemplo, la consecuencia cayéndose, quizás, no sé, estoy dando un ejemplo, no es tan brusca como no le puede producir la muerte, pero sí le puede producir un daño menor. Entonces, si yo hago 2 por 2 me da 4. El riesgo es moderado. Si bien el riesgo no es alto, el riesgo es moderado. ¿Se entiende? Muchas veces también algunos licenciados y demás trabajan con estas tablas de tabulaciones de valores de vulnerabilidad o de riesgo, en la cual los puedo aplicar en el mismo ATS. Yo igual les puse un ejemplo, en el cual usted va a tener que sacar estos cálculos. Identificar, ¿cuán probable es que este trabajador se me caiga? Bueno, hubo accidentes anteriormente en la obra, en la misma actividad. ¿Cuántas veces en el año pasado se cayó un trabajador de altura? 3 veces. Bueno, le doy una probabilidad de 3. ¿Qué consecuencia tiene? Porque, bueno, están trabajando en altura más de 4 metros. Y una consecuencia alta, una consecuencia de 3. Y sabemos que 3 por 3 me da 9. Entonces el riesgo es intolerable, ¿no? ¿Se entiende? Esas son el valor que yo le voy a dar a ese riesgo. El riesgo se obtiene de hacer la cuenta de la probabilidad por la consecuencia. ¿Sí? Antes de hacer una tarea, como encima nos obliga la legislación, tengo que reunirme con el personal, preguntarle qué tarea van a realizar, ir al ambiente, también antes que realicen esa tarea, brindarles y explicarles cuáles son las medidas de control a adoptar. Sí, mirá, vos vas a trabajar en altura, bueno, aparte de que
revises el área antes de subir, por ejemplo, utilizar este elemento de protección personal, antes de dárselo también hay que observar ese arnés que esté en buenas condiciones, que no esté deteriorado y demás, brindarle al trabajador, ver que se lo coloque bien, y si mirá, siempre tenés que estar enganchado, nunca te desenganches de la línea de vida por ningún momento hasta que bajes. ¿Sí? Siempre brindarle y explicarle al trabajador de cómo mitigar el riesgo, por ejemplo, en altura. ¿Sí? Es un ejemplo, y las ATS se llenan. Acá, esto es un resumen que les hice, bueno, aplicar la toma 12, ¿sí? Aplicar, desarrollando esos 4 pasos, elaborar el ATS, comunicar al líder del equipo si cuenta o no con el entrenamiento tiene, o realizar la labor. Si yo veo que ese trabajador, che, mirá, voy a trabajar en altura, bueno, ¿sabés cómo colocarte ese arnés de seguridad? No simplemente entregar ese arnés, sino entrenarlo, enseñarle cómo usarlo, enseñarle cómo engancharse, ¿entiendes? Sí. Si algún integrante del equipo no ha participado del desarrollo de la ATS, deberá ser informado sobre los requisitos, porque puede pasar que quizás un trabajador también me llegue tarde, ¿sí? Me llegue tarde. Claro. Se entra a las 7 mayormente a las horas. Si ese trabajador me llega a las 9, 10, antes de que inicie la tarea, le voy a tener que también hacer una breve explicación del ATS, ¿sí? O el ATS entero, le voy a tener que explicar y la tarea que se va a realizar y cuáles son los métodos de mitigación, ¿sí? A aplicar de acuerdo a la tarea, y hacerlo firmar a ese trabajador también, ¿sí? Ese ATS. No es que es un simple trámite el ATS. Che, mirá, te explico, firma acá, tomá, anda a trabajar. Por más que te apure el contratista, no. Acá es muy importante explicarle los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos, para de luego que ellos entiendan y se concienticen de que tienen que realizar la actividad, ¿sí? De manera preventiva, ¿sí? Y de la forma de que se le explicó en el ATS, ¿sí? Este es lo que le hablaba recién, es un ejemplo de ATS. Yo por acá tengo otro, ¿sí? Que, como le explicaba recién, no todos tienen este análisis de vulnerabilidad o valor del riesgo, ¿sí? Que se le da a esas tareas. A ver si está por acá. Creo que era este. A ver, no se me sale. Acá está. ¿No? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, Ahí sí, está. se ve. Sí. Bueno, este es por ejemplo, un ATS, por ejemplo, puede ser para excavación, para trabajos de demolición y demás, pero que no cuenta con este valor de riesgo, ¿sí? Que, por ejemplo, hay diferentes tipos y modelos de ATS según la consultora para la cual trabajemos o según el licenciado o demás, ¿sí? O la empresa constructora para la cual trabajemos. O sea, acá lo que nosotros vamos a poner, ¿sí? O a escribir o a llenar en el ATS es qué actividad o cómo se llama el proyecto de obra. Por ejemplo, demoliciones, torres F10, torres Funalito, torres Magallanes. Esa es la descripción del proyecto de obra. ¿Cómo se llama el proyecto de obra? ¿Sí? Excavación, los árboles, por así decirlo. ¿Sí? El trabajo o la actividad que se va a realizar, si es excavación, excavación, si es demolición, demolición, si es trabajo en altura, trabajo en altura. ¿Se entiende? Supervisor o capataz, acá me va a tener que firmar el supervisor o capataz de esa obra. ¿Sí? ¿Quién está a cargo? ¿Quién de la actividad? ¿Quién es el capataz? El encargado de esta parte de esta tarea. ¿Quién es? Bueno, acá va el nombre, el apellido de ese trabajador, ¿sí? De ese encargado, por así decirlo. La fecha de ATS es muy importante, ¿sí? Que esté la fecha de ese ATS, quizás que se haga a la mañana o a la tarde, también la hora. Algunos tienen hora, otros tienen tiempo de duración. La ubicación en dónde se va a realizar, si es una planta, si es un edificio, si es en una parcela, otros, ¿sí? Acá el riesgo que está puesto, este es un ATS ya generalizado, por así decirlo, ¿sí? Genérico. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo a lo que puede estar expuesto el trabajador. Caída a distinto nivel, caída de altura, corte por objetos, electrocución. Tenemos diferentes tipos de riesgo. ¿Y nosotros qué hacemos? Marcamos a cuáles puede estar expuesto ese trabajador por la dicha tarea. ¿Sí? ¿A dónde voy a colocar la tarea y los pasos? Acá. ¿Qué tarea voy a realizar? ¿Sí? Trabajo en altura, por ejemplo. ¿Sí? Colocación de o derribo de edificio, ¿sí? Empezando por el 8º piso.
¿Se entiende? ¿Con qué la voy a realizar? Con equipos auxiliares, andamios, tubulares, con martillo eléctrico, con masa, con toda la tarea como se vaya a realizar, acá la voy a poner. ¿Sí? ¿Y cómo prevengo esos riesgos? A ver, en base a lo que le dije yo recién. ¿Alguien? Analizando lo que va a hacer. Bien, lo que voy a hacer es trabajar en altura, a una altura de 8 pisos, ¿sí? En el cual se va a demoler una pared del 8º piso, Sí. con martillo manual y con martillo eléctrico motorizado. Y ahí podés capacitar. ¿Cómo? Claro, pero acá yo tengo que poner, yo aparte de quizás capacitar a esos trabajadores en esa charla de 5 minutos, o antes de realizar la actividad, porque acá yo tengo que hacer todo eso que dijimos antes, lo tengo que hacer en el análisis de trabajo, seguro lo tengo que hacer antes, y este ATS lo tienen que conocer los trabajadores y los tienen que firmar después cada trabajador que va a realizar la actividad. Entonces yo, ¿cómo prevengo los riesgos? Lo voy a tener que documentar. ¿Cómo prevengo esos riesgos? Arnés, Bien, dándole bien, se EPP, entrega arnés. acá. ¿Cómo prevengo los riesgos? Se Sí. entregarán a los trabajadores EPP correspondiente, arnés de seguridad, casco, guantes, botas, botines. ¿Sí? ¿Qué más? Está bien. Ese, perfecto, Ábalos. ¿Qué más? Piensen en la actividad, trabajo en altura, andamio, ¿sí? Analizar la zona donde se va a Bien, trabajar. sí, ¿cómo prevengo los riesgos? Analizando que el andamio se encuentre en buenas condiciones, que cuente con barandas, que cuente con la plataforma adecuada. Bien, con respecto a la herramienta que van a utilizar, yo le dije martillo eléctrico o motorizado o herramienta manual. Masas gigantes que los trabajadores tienen que derribar la pared. Sí. Ahí ¿Cuáles tenemos son riesgo eléctrico. ¿Riesgo? Ahí tenemos riesgo eléctrico, ¿no? No escuché. Los riesgos Ahí tenemos un eléctricos. riesgo eléctrico. Y ustedes se acuerdan cuando vimos la 550, ¿qué decía? Que tenemos que dar de baja los servicios antes de iniciar las actividades. Entonces riesgo eléctrico ya no tendría que haber. ¿Sí? Ah, claro, porque tenés que estar dado de baja si está Ujú. en mal Eso estado. tiene que estar también en el legajo técnico, la baja de los servicios. Agua, gas, luz. Está bien. ¿Sí? ¿Qué riesgo? Riesgo ergonómico, chicos. Riesgo ergonómico, ruido, vibraciones. ¿Cómo los prevengo? ¿Se entiende? Porque tiene que usar la masa, ¿sí? Movimientos repetitivos, ¿sí? ¿Qué se le enseñó al trabajador? Bueno, cambio de posturas, parar cada 15 minutos. Es un ejemplo. Ustedes pueden colocar acá. ¿Se Sí. entiende? Si van a trabajar con el martillo eléctrico, bueno, sé que genera ruidos. ¿Puedo aplicar medida de ingeniería? No. ¿Puedo eliminar el riesgo? No. Bueno, EPP. ¿Se entiende? Y medidas administrativas también, relevando los trabajadores, para que un trabajador no sea solo el que tenga que derribar esa pared, que se vayan relevando. Perfecto. Cada 15 minutos se cambia el martillo eléctrico a otro trabajador o el martillo motorizado a otro trabajador, si se van pasando para que no le generen el cuerpo esas vibraciones. Muy bien, perfecto. Y así voy aplicando esas medidas correctivas dependiendo de la tarea a realizar y cómo la voy a realizar. Voy a colocar acá las medidas preventivas, ¿sí? Después también, porque esto es genérico, ¿sí? Pueden encontrar genéricos, voy a marcar todos los elementos de protección personal que va a utilizar ese trabajador dependiendo de la tarea. ¿Sí? Dependiendo de la tarea, qué elemento de protección va a utilizar. Por último, voy a colocar el nombre de todos los trabajadores, ¿sí? El nombre de todos los trabajadores y apellido, la firma de cada uno de ellos, que fueron, ¿sí? Que fueron informados de estos riesgos, ¿sí? Y que fueron informados de estas medidas preventivas, ¿sí? Y me van a tener que firmar este ATS. También, que no está acá, que no se ve, que no sale, abajo de todo esto tiene que estar la firma del técnico o del licenciado que realizó dicho ATS, con el sello correspondiente de su matrícula y demás. Y así es como se realiza, por ejemplo, un ATS en obra. ¿Se entendió?
Sí, ¿Hay sí. alguna duda? Sí, Esto es una tarea habitual que No, profe. realizan los técnicos, ¿sí? Por ejemplo, en una obra. Ahora vamos a otro ejemplo, ¿sí? Que quizás el ejemplo, a ver, por ejemplo, voy a trabajar, que vamos a ver, en la próxima vamos a ver excavación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en excavación, ¿sí? Proyecto obra excavación Los Álamos, por así decirlo. Supervisor capataz, Ábalos, Héctor, ¿sí? Fecha hoy, 26 del 8, ¿sí? En parcela 4. ¿Qué riegos tenemos? ¿Qué riegos podemos marcar acá que vamos a tener en la excavación? Ahí a la ¿Se lee altura. bien? ¿Se lee bien? Sí. Bien, a ver qué riego tenemos en Ahí a la excavación. altura. Y el tema de derrumbe. Puede ser desprendimiento, ¿sí? Derrumbe de la misma excavación, ¿sí? Por no Claro. tablestacar o apuntalar dicha excavación, puede provocar ese derrumbe, ¿sí? De tierra y me puede producir ¿qué otro riesgo? Falta o exceso de oxígeno. Puede ser, sí, dependiendo si yo estoy. Acuérdense que en excavaciones más profundas yo debo realizar y lo debo tener como, tener en cuenta como que, Eso es muerte, puede provocar. bien, provoca muerte, pero lo voy a tener como en un espacio confinado, porque si es muy profundo, tengo que hacer una medición. ¿Sí? ¿De qué? ¿Una medición de qué tengo que hacer? Oxígeno. De oxígeno, ¿sí? A ver qué cantidad de oxígeno se encuentra a esa profundidad para yo Claro, el insertar a trabajador. un trabajador ahí en esa área que se está excavando, ¿sí? Entonces, ¿qué otro riesgo puedo tener? Aprisionamiento. ¿Por qué? Porque ese derrumbe me puede provocar un aprisionamiento a quién, al trabajador, ¿sí? A ver, ¿qué más? Contusiones, golpes, torceduras, ¿sí? Por quizás no limpiar el área que se está excavando y ese trabajador sigue excavando sobre la tierra. ¿Me puede provocar contusiones, golpes y torceduras? ¿Es un Sí, riesgo? Sí, sí. lo voy a marcar. sí. Entonces yo iba marcando cada riesgo. Bueno, la tarea que voy a realizar, ¿cómo voy a realizar la tarea? Un ejemplo. Yo como capataz digo, oh, no, vamos a utilizar palas. Primero va a la retroexcavadora a sacar El pico la también. bocada, sí, bien, y luego se va a utilizar pala y pico y van a excavar 1,20 m. ¿Sí? Acá, ¿cómo lo voy a Sí. realizar? Pala y pico. ¿Cuáles son las medidas preventivas? A medida que vas excavando, Hay, tenés que ir conteniendo los bordes. limpiando. ¿Cómo? No salió, A no escuché. medida Contener que los vas bordes. excavando, ir limpiando, sacando, ¿no? Hay una Bien, máquina. orden y limpieza, mantener la orden y la limpieza dentro del área laboral, ¿sí? Ir retirando los escombros, los sobrantes y demás. Perfecto, esa es una medida de control, ¿sí? Tratar de, Contener bueno, los, ¿cómo? contener los contornos. Bien, contener los contornos, ¿con qué? Con tablestacas, puntales, Apuntalar. Sí. apuntalar, bien, perfecto, esa es otra medida de control. Así que, por ejemplo, que un trabajador no esté pegado a otro trabajador, porque uno está con el pico y el otro está con la pala, y si está cerca de ese trabajador, me puede Sí, provocar ¿qué? provoca. Golpes por contra, ¿se entiende? Un Y pico, profe, me atraviesa ese casco el pico y cagó ese trabajo. Ese trabajador, perdón la Chao. y palabra, Sí, arriba, se fue, accidentado. no la cuenta más. Claro, no la cuenta más. profe, Entonces yo voy a establecer distancia de trabajo, no voy a poner separar un trabajo, no, voy a poner lenguaje técnico, establecer una distancia de seguridad con respecto al trabajo a realizar. ¿Se entiende? ¿Cómo tenemos que gestionar nuestro ATS? Sí, este es un ejemplo. Así que chicos, bueno, y después, bueno, colocar los EPP, ¿sí? Que va a utilizar ese trabajador, casco siempre en la obra, botines siempre, ¿sí? Se recuerden que eso es, al momento de entrar a la obra, todos deben usar casco y botines, ¿sí? Obvio que va a utilizar también guantes, ¿sí? Moteados para ese trabajo de fricción que está haciendo, ¿sí? Si no, yo no le doy guantes a ese trabajador, me puede provocar dermatitis en la piel
y demás. Preguntarle por Tony. ¿Cómo? Anteojos de seguridad Lentes también, ¿por qué lentes? y porque hay polvo volando, piedras. Perfecto, ¿sí? Yo estoy excavando y tirando tierra, excavando y tirando, y me entra esas partículas de tierra en el ojo y tengo un daño a ese trabajador, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta todas las partes de las tareas, como decía al principio de la TS, ¿sí? Todas las secuencias de la tarea y ubicar para cada secuencia esa medida de control. Muy bien, Saya, bien, excelente. Y después, bueno, que lo firmen los trabajadores, el nombre y el apellido y la firma de ese personal licenciado en higiene y seguridad o el mismo técnico en higiene y seguridad que pueda realizar este ATS. Espero que se haya entendido el tema, no sé si alguien tiene alguna consulta más, yo igual les voy a mandar esto que no se lo mandé, se los mando ahora, ¿sí? Y luego vamos a practicar esto, yo les voy a mandar una actividad con esto y vamos a practicar. Pero bueno, Bien. en primera instancia se los mando para que ya lo tengan hoy, si hoy no les mando tarea, tienen suerte hoy. Bueno, Bueno, Grande, Bien. profe. les mando esto para que Gracias. ya lo tengan para futuras actividades que vamos a realizar, ¿sí? Perfecto. Lo anterior ya se lo mandé, ¿sí? El documento enviado. El que no realizó las preguntas, ¿sí? Que, a ver, esperen. Acá, ¿no? Esperen que me faltó algo. Acá. Porque les había mandado la actividad. Esta actividad. Sí. sí, yo la No sé si hice la ya. hicieron Esa todos. sí o la no. hice. Bien, bien, acá. Entonces, nosotros tenemos que identificar el peligro, ¿sí? Que veíamos recién que era el peligro. Una La situación. ocasión o evento que puede dañar a una persona Bien, es o todo aquello alguna maquinaria. es todo aquello que nos puede producir un daño, ¿sí? Sí. Es todo el peligro es todo aquello que puede producir daño, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es el peligro en esta imagen? Y que el tipo esté abajo de la rueda esa. Bien, el peligro es la ocasión, es el potencial de daño. ¿Cuál es el potencial de daño? Se le cae la rueda encima y La lo puede... rueda. Bien, esa es Ese la levantamiento que está consecuencia. haciendo, claro. Esa es la consecuencia. La consecuencia que puede provocar es que se le caiga la rueda. Pero el peligro latente y que es aquello que puede producir daño es la rueda que está a una altura, ¿sí? Determinada por encima de un camino o por encima de algún elemento que sea utilizable por posibles trabajadores. El peligro es la rueda esta que está por encima de ese camino. ¿Se entiende? Sí. Y el En riesgo sí, es igual, profe, no tendría que por qué estar ahí igual también. Perfecto. Si bien está con una Una máquina mala- a sí. presión y demás, se ve que está presionada, pero es un peligro que esté ahí, porque se me rompe la hidráulica de la máquina, pasa algo con la maquinaria que lo está sosteniendo y... Sí. ¿Se entiende? Chao. Y el riesgo sigue lo que dijo Nucotti, creo, ¿sí? Que es la consecuencia por la probabilidad de daño, ¿sí? Que me puede provocar, ¿sí? El riesgo es la probabilidad por la consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad que este elemento se caiga, ¿sí? O se suelte de dicha maquinaria y me produzca esa consecuencia que es el daño a ese trabajador. ¿Cuál es el daño a ese trabajador que puede provocar el desprendimiento? ¿Cómo? Aplastamiento. Aplastamiento. Bien, perfecto. ¿Qué más? Quebradura, golpes. Bien. Sí. Quebradura, Raspones. torcedura. Sí, raspones también, todo. Hasta la Magullones. muerte. Esto debe pesar Sí. más de 100 kilos. Hasta la muerte me puede provocar. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Se entiende la diferencia entre peligro y riesgo? A ver acá. Sí. ¿Cuál es el peligro, el latente? ¿Sí? ¿Cuál es aquello que me puede ocasionar daño? Tiene el protector la máquina. Perfecto, perfecto. Está sin protección. ¿Sí? Ese protector Mm. o ese resguardo, ¿sí? Que no está colocado en esta sierra, ¿sí? En esta sierra o en esta moladora, a veces me llaman la moladora, ¿sí? Ese es el potencial de daño, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Es la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad es que venga alguien y me utilice esta máquina sin resguardo, ¿sí? Por la consecuencia que puede tener esa probabilidad. ¿Cuál va a ser la consecuencia de utilizar esto sin el resguardo? Se puede romper el Y disco. cortes. Sí, te puedes cortar. Perfecto, sí, el disco se rompe, se te va en el medio de los ojos,
el disco Sí, claro. o puede producir cortes, ¿sí? Por esa fuerza, esa fricción que genera la maquinaria, ¿sí? La fuerza que genera en la fricción y puede provocar este movimiento, y ese movimiento puede provocar un corte en el cuerpo, en las manos, en los brazos, ¿sí? O en los ojos, en la cara, dependiendo de cómo estemos posicionados, ¿sí? Con dicha maquinaria, ¿sí? Entonces, el peligro latente es que esta maquinaria está sin el resguardo correspondiente. Eso es muy común en obra, van a encontrar de estos casos miles. Entonces ustedes, Profe, las máquinas libro estas de que vienen actas, con... primero avisan, capataz, mirá, esta máquina la sacamos de circulación, no se puede usar hasta que se utiliza, hasta que se coloca el resguardo, ¿sí? Correspondiente a dicha maquinaria. Anoto en el libro. Profe, Hoy en el día de la fecha se encontró maquinaria amoladora, sierra circular, sin protección. Si tiene número de maquinaria, mejor, no toma el número de maquinaria, ¿sí? Pero esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante observar todo en obra, ¿sí? Observar todo y anotar todo. ¿Sí? ¿Qué me ha preguntado algo, creo? profe, yo, Sí, ¿vos podés sugerir que usen cierta máquina? no salió bien. ¿Podés sugerir que usen cierta máquina? Yo soy asesor, como dice la ley 19.587, yo soy asesor en higiene y seguridad, ¿sí? Yo asesoro al empleador. Yo puedo decir, mirá, esta máquina me genera un riesgo en el cual, y me genera además pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Yo trabajo como gestión y como jerarquizar la profesión, ustedes van a encontrar siempre en distintas actividades, más es una actividad gerencial en algunos casos, en el cual ustedes van a tener voz. Entonces, van a tener voz, van a poder elevar proyectos en los cuales van a mejorar la calidad dentro del ambiente laboral o la calidad dentro de la empresa, que le van a hacer ahorrar a esa empresa cierto dinero, porque quizás con la utilización de una nueva maquinaria que no me genera riesgos, de una nueva maquinaria que me aumenta la producción, de una nueva maquinaria que no me daña al medio ambiente, yo voy a ¿qué? A minimizar los costos, ¿sí? No sé si vieron costos directos o costos indirectos dentro del año pasado en lo que fue accidente, no sé si vieron accidentes laborales, pero voy a minimizar esos costos directos e indirectos en los que son áreas de trabajo, en los que es la empresa en sí, en la organización, en el cual van a estar contentos esos contratistas o esa empresa multinacional por la cual yo esté trabajando. ¿Se entiende? Entonces, bueno, Sí, sí. felicitaciones, ganamos un premio anual gracias a esta maquinaria nueva que me provocó menos accidentes, me aumentó la producción, me evitó costos directos y costos indirectos porque no me daña el medio ambiente, no me daña a las personas. ¿Se entiende? Entonces sí, podemos sugerir. Ahora que lo ¿Sabes hagan, por qué le digo, profe? ya no depende de nosotros, sí, nosotros si realizamos un buen proyecto dentro de esa organización, y nos den bolilla en el proyecto y ese proyecto salga bien, ahí sí vamos a estar. Ahora si no nos dan bolilla y demás ya no depende. Eso depende. Tenemos que realizar un buen trabajo de gestión, ¿sí? Siempre un buen trabajo de gestión. Por eso yo les envío estos documentos y les doy ciertas pautas de cómo realizar quizás los documentos en Word, o que pasen a PDF el documento y que tenga cierta letra, cierta característica, cierto encuadre, cierta justificación, porque es importante siempre la vista de ese documento, de ese proyecto. Porque si voy a leer, imagínense que un jerárquico, un director de una gran empresa, me va a leer un documento que no esté justificado, que tenga quizás errores en el tipeo, o que esté todo descentralizado, no lo va a leer. No lo va a leer. Lo va a dejar ahí, no lo va a leer. ¿Se entiende? Sí, sí. Ese valor agregado lo tenemos que agregar nosotros, ¿sí? Si queremos crecer y si queremos hacer un buen trabajo de gestión. Perdón, corté una pregunta, creo. No sé si corté una pregunta de alguno. Que justo estaba hablando y escuché, profe. No, yo había dicho que hay unas, hablando de la máquina esta, es una emuladora que viene con doble switch. Vos Mirá. tenés que apretar una palanca y después levantar la tecla. A vos se te traba cortando, te cae, se frena. Mirá, que no pasa automático. con unas cosas que siguen andando.
Mirá, muy buena esa. Sí. No la he visto. Yo he visto en obras esta y he visto las maquitas que son más grandes, que son enormes, que Esta era- Es van para fortuna la todos que lados. dice Nucotti. Pero sí, vale fortuna. La verdad que acá en Argentina, si creo que hay muy poca y la utilizan grandes constructoras. Pero está buena. Después, si tiene buena imagen, mándemela, que si viene así con doble chip y con doble suite, es mejor seguridad, es un elemento de protección aplicado a la maquinaria, ¿sí? Una protección adicional. Está perfecto que sea así. Ojalá todas vinieran así, pero bueno. Vienen algunas Minimiza cosas el riesgo. Claro, la mayoría de las cosas vienen de China, así que... Chicos, me quedan 3 minutos, así que no sé si les queda alguna consulta más. Yo ahora le envío el ATS que les mostré anteriormente. El que no realizó la actividad, bueno, la puede realizar hasta hoy, creo, y si no, envíela después. Igual creo que no hay restricción de... Si hay una restricción de tiempo para enviarla, obvio que no va a tener siempre la misma nota el que me la envía a tiempo y el que no, ¿no? Pero envíenla, es bueno que la envíen, así les queda y ya tienen la actividad hecha, ¿sí? Así que quedan 2 minutos, no sé si tiene alguna pregunta más. Y si no, lo dejo descansar. Ya es hora de cenar, creo. Perfecto. Ahora para mí tenemos está. otra reunión igual, profe. Ah, bueno, éxitos. ¿Con quién? Bueno, Con las preceptoras. Ah, bueno, éxitos. Espero le vaya bien y, bueno, sean buenas noticias. Así que, bueno, chicos, buenas noches. Nos vemos el martes que viene. buenas noches, profesor. ¿Sí? También tienen tarea de seguridad 2, así que Perfecto. lo dejo descansar y que tengan... nosotros nos vemos el fin de semana que viene, así que nos estamos viendo. Bueno, chao, Buen profe. fin de... Hasta luego. Buenísimo. Buenas Bueno, profe. noches. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.